El pasado, pensó, y el presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros. Anton Chekhov. Saludos cordiales al público espectador. Para mi equipo expositor, Angelina García, Alaina Rodríguez, Jennifer Quesada y quien les habla, Angelina Batista, es un honor poder compartir sobre uno de los cuentos que exalta en su máximo esplendor las características propias del realismo literario. Sabemos que el realismo es una de las corrientes de mayor trascendencia en la literatura del siglo XIX. Este movimiento literario surge para reinventar todo lo relacionado al romanticismo, ya que el público lector estaba saturado de tanto contenido romántico, por ende triunfa en toda Europa. De acuerdo con Stendhal, como se citó en Bravo 2010, el escritor realista pasea su inventa como un espejo a lo largo del camino. Ese espejo iría registrando minuciosamente datos sobre la naturaleza del hombre hasta convertir la novela realista en lo que Taine llamó, refiriéndose a la comedia humana de Balzac, el más grande almacén de documentos sobre la naturaleza humana. Es decir, que el escritor manifiesta toda su capacidad creativa para mostrar su realidad latente, incluyendo la cotidianidad del ser humano. Como había destacado, las integrantes de este equipo les estaremos hablando sobre el cuento de carácter realista titulado El estudiante, escrito por el dramaturgo y autor de relatos Anton Chekhov, uno de los escritores más destacados de la literatura rusa del siglo XIX. Sin más preámbulos, procedemos a ofrecer informaciones y características sustanciosas para comprender de manera efectiva el cuento. Esta interesante historia comienza en un invierno que prometía muchísima miseria y necesidades alimenticias para la familia de un joven estudiante de 22 años, quien luego de casar se dirige a una de las casas de sus vecinas, quienes eran viudas, para calentarse en su hoguera porque él no tenía. Allí empiezan a conversar sobre temas bíblicos sobre la muerte de Jesús, lo cual relacionaron al factor tiempo, que según ellos el tiempo pasó, sí, pero muchas de las desgracias, de las traiciones, de las hambrunas, siguen latentes hasta su realidad en ese entonces. Dichos comentarios impactaron de tal manera a una de las viudas, quizá porque recordó algo de su pasado o de su esposo, que ella empezó a llorar, lo cual convenció totalmente al joven estudiante de que los tiempos cambian, sí, pero que ciertos hechos y recuerdos se repiten constantemente en nuestras memorias y en nuestra realidad. En pocas palabras, esta historia nos cuenta lo irónico que resultan los acontecimientos temporales, porque viene reflejando las pesadumbres, las necesidades y las problemáticas que estaban pasando las generaciones bíblicas y lo relacionó con la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. Y para ello el autor expresa que todos esos horrores habían existido, existirán y existirían, aun cuando pasaran 1000 años más, la vida no sería mejor. Por otro lado, al momento de adentrarnos en este cuento tan interesante, pudimos notar que este posee una estructura en base a secuencias textuales bastante variadas, como por ejemplo cuenta con la secuencia textual descriptiva, dialógica y la narrativa. Es súper importante destacar que esta última, la narrativa, es la secuencia que predomina en toda la historia. Un ejemplo claro de la secuencia descriptiva es el siguiente. Un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Un ejemplo de la secuencia dialógica es, ¿fuiste a la lectura del Evangelio? Sí, fui. Y finalmente la narrativa, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban. Vemos cómo se está narrando los sucesos que van ocurriendo durante el transcurso pues de la trama. En otro tenor tenemos el narrador omnisciente que se encarga de contar los sucesos de manera detallada y bien puntual. Para ello utiliza la tercera persona gramatical. Por ejemplo, se pusieron a conversar. Podemos notar que este no se inserta dentro del relato debido a que no es un personaje más de la historia. Esta característica le permite al lector sacar sus propias conclusiones sin tomar como referencia lo que opina el propio autor, el narrador.
Además de ello, los personajes que se encuentran presentes son comunes, debido a que en nuestro diario vivir nos topamos con miles y miles de personas que poseen estas mismas características. Como por ejemplo, un estudiante, nos topamos a cada minuto con estudiantes que salen a estudiar y que regresan a casa, también con padres de estudiantes que salen a trabajar, a buscar el moro, etcétera. Nos topamos con viudas, como el ejemplo de Basilicia, una anciana alta, robusta, que se viste de hombre porque siente una pérdida en su corazón, y su hija, Luqueria. También nos topamos con personas que son becadas, con religiosos y con trabajadores. Dentro de las historias narrativas suelen existir una amplia gama de temáticas que permiten al lector sumergirse en la realidad que prevalece en la trama. Respecto al cuento seleccionado, predomina la miseria debido a que la familia del estudiante poseía muy bajos recursos. Esto se puede apreciar en la siguiente expresión que dice: el estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía. Asimismo, el estudiante asocia la realidad que enfrentaba a la de otros tiempos, siendo esta una de las principales características del realismo literario, tal cual lo expresa Ortiz 2018, quien nos dice que este movimiento posee una fidelidad temática de las obras con la realidad. En esta ocasión, el protagonista de la historia expresa lo siguiente, que corrobora la cita anterior. Ese mismo viento soplaba en tiempos de Riuric, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande, y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza. Por otro lado, la historia contiene una temática religiosa, pues como bien podemos apreciar, el estudiante era hijo de un sacristán. Además, su familia era fiel creyente en Dios y respetaban las tradiciones religiosas. Una de ellas, por ejemplo, al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Del mismo modo, en la trama se hace mención del Evangelio, el cual es tomado como ejemplo por el estudiante para asociar su realidad con la de otros tiempos litúrgicos. Durante la lectura de la obra encontramos un sinnúmero de figuras literarias, entre las cuales destacan la personificación. Es aquella que atribuye cualidades humanas a cosas que no lo son. Por ejemplo, la propia naturaleza sentía miedo. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad. La metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. Por ejemplo, los charcos se cubrieron de agujas de hielo. También tenemos la hipérbole, que es una figura que se utiliza para realizar cierta exageración en una expresión, un suceso o cosa. Por ejemplo, el viento le quemaba la cara, algo muy exagerado. La redundancia consiste en el empleo de uno o más vocablos que son innecesarios para entender la frase. Por ejemplo, un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo. La prosopografía es una descripción de los rasgos físicos o externos de las personas. Por ejemplo, la viuda Basilisa, una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego. Y el asíndeton, que es la cual omite de manera intencional las funciones o nexos que aparecen entre las palabras, oraciones o enumeraciones, con el fin de agilizar y dar mayor fluidez al texto. Con relación a los aspectos psicológicos que proyecta la composición objeto de estudio, destacamos que presenta un colorismo de desesperanza y de tristeza, puesto que toda la historia nos plasma un escenario de pesadumbre y de personajes llorando y reflexionando sobre los acontecimientos ocurridos en el tiempo. Ejemplo de ello es: ahora encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riuric, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande, y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agurreadas, techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Por otro lado, existe una diferencia en los estratos o aspectos sociales,
pues el joven estudiante evidentemente no tenía mucha abundancia económica en relación a las viudas, quienes tenían hasta trabajadores a su servicio, razón por la cual éste decide refugiarse en el hogar de ellas debido a que estaba en condiciones más favorables para pasar el terrible invierno y la fatal calamidad en que se encontraba. Ejemplo, una hoguera ardía vivamente entre chasquidos y chiporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada, con lo cual se puede interpretar que éstas tenían más comodidades durante los momentos fríos del invierno. Sin duda alguna, este texto es un reflejo vivo de la innovadora corriente literaria del realismo, puesto que en él logramos identificar un sinnúmero de características que fácilmente nos permitieron interconectarlo con este movimiento tan innovador. Algunas de las características son que presenta un compromiso moral y humanitario, ya que el joven fue con intenciones de pedir ayuda y las viudas ayudaron sin esperar nada a cambio. Además, presenta la realidad. Esto debido a que el autor se basó en la cotidianidad para darle vida a los personajes y a la misma trama. Esto favoreció que el público lector se sintiera identificado con los sucesos y con su vida. También plasma objetividad al ver la realidad del mundo tal y como es, con vicisitudes, con demandas, con precariedades, con tantas cosas que vemos a diario. También predomina el narrador omnisciente, puesto que éste narra en tercera persona gramatical como un agente externo a la historia, pero que conoce todos los sucesos. Utiliza también una linealidad narrativa, ya que los hechos son narrados de forma lineal y respetando un orden cronológico de la historia. Del mismo modo, emplea un lenguaje claro, directo, neutro y expresivo. Muy objetivo, es bastante objetivo con todo lo que expresa. Por otro lado, la composición realista no vacila en exponer los costados sórdidos de la realidad. Esto lo expresa Bravo en el libro que nosotros leímos en nuestra fuente. Aquí el narrador presenta la miseria y las pesadumbres sin ponerle ningún velo y sin tapar nada. Los presenta tal cual son. Y por esta razón no vacila en poner esos costados sórdidos, en poner todas esas precariedades que pasan las personas en su diario vivir. Del mismo modo, el mismo autor expresa que los textos realistas denuncian las irregularidades del entorno social. En el cuento que leímos se denuncia el horror de tener que pasar hambre y frío en tiempos de invierno, de tener que pasar calamidades, necesidades, etc. En la historia nace de la rutina de los personajes. Es decir, un estudiante que en su tiempo de ocio se dedica a la casa para poder sustentarse y sustentar a su familia. También de unas viudas que, aunque tenían cierta comodidad económica, se dedicaban a los quehaceres, al igual que los trabajadores que tenían en sus casas. En base a la lectura, aprendimos que, aunque el tiempo siga su curso, que los años pasen y la vida misma se transforme, los acontecimientos que marcaron a una generación pueden volver a suceder y causar los mismos estragos e impactar el diario vivir de una sociedad entera. Aprendimos además que, pese a las vicisitudes y necesidades que el ser humano se encuentra atravesando en su vida, este debe de ser empático con los demás y extenderle la mano al que más la merite. Pues bien es cierto que las viudas no estaban exentas del mal tiempo, pero habían otras personas en peores condiciones que ellas. Dicho esto, debemos mirar a nuestro alrededor, porque indudablemente hay otros que tienen más problemas que nosotros. Asimismo, aprendimos que, sin importar el espacio y tiempo donde nos encontremos, la pobreza será un factor que afectará la manera de vivir drásticamente, de modo que dificulte su óptimo desenvolvimiento en la sociedad. En efecto, recomendamos leer escritos literarios realistas porque no excluye nada de la representación artística, pues de una manera u otra destaca una situación sociocultural, condiciona el pensamiento y la sensibilidad de una época determinada. De igual manera, la narrativa realista, al manejarse con el mundo de lo cotidiano y lo conocido, privilegia el discurso, la palabra. Asimismo, porque busca la verdad del ser humano, basándose en la cotidianidad y descubriendo las costumbres y los hábitos de cada época.
Por lo general, se abordan problemáticas diferentes según cuál sea el escenario de la acción, urbano o rural, mostrando una representación verosímil de la vida cotidiana. En definitiva, este movimiento literario realista ha sido el medio ideal que utilizaron los escritores a fin de exponer todo aquello que a su alrededor acontecía, de modo que pudiera informar al lector de su contexto y hasta denunciar alguna problemática.